Lo arruinaste todo. No, no, por favor. No fue mi intención. Se suponía que sería la noche más feliz de mi vida, mi cumpleaños, en nuestra mansión llena de risas y luces. Pero cuando su ex entró y me arrancó el vestido delante de cientos de personas, nadie esperaba lo que mi marido haría después. Si alguna vez te han humillado y has pensado que nunca volverías a levantarte, mira hasta el final. Esta historia te recordará que el karma siempre viene vestido de silencio. Dale a me gusta, suscríbete y comparte si crees que la dignidad es más fuerte que la venganza. Dicen que algunos sueños son demasiado grandes para gente como yo. Pero yo nunca lo creí. No nací en el lujo ni en un legado. Mi vida solía ser tranquila y sencilla. Viajes en autobús por la mañana, vestidos de segunda mano y el olor a café recién hecho en mi pequeño apartamento. No tenía mucho, pero tenía paz. Entonces conocí a Adrien Sterling, el hombre que lo cambiaría todo. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. No era un escenario de cuento de hadas, sino un evento benéfico abarrotado donde yo era voluntaria como asistente. Entró con una serenidad imponente que hizo que toda la sala se adaptara a su presencia. La gente susurraba su nombre como si fuera una leyenda intocable, un multimillonario hecho a sí mismo con un imperio construido a base de innovación y elegancia. Pero cuando me habló, su tono no era pesado ni grandilocuente. Era amable. Pareces la única persona aquí que no finge, dijo con una sonrisa que me pareció encantadoramente honesta. A partir de ese momento, algo entre nosotros cambió lentamente al principio, luego de repente. Él no era de los que buscan atención, y yo no era de las que ansían riqueza. Sin embargo, nos encontramos en un punto intermedio, donde la sinceridad y la fuerza se unen silenciosamente. En menos de un año, me encontré en un mundo que nunca imaginé. Una mansión de mármol con vistas al océano. Sirvientes que me recibieron con una postura perfecta, y un hombre que me hizo sentir como en casa, incluso cuando yo misma no lo creía. Adrien nunca hizo alarde de su poder, pero se notaba en cada palabra que pronunciaba. La gente lo respetaba, no por ser rico, sino por su firmeza, el tipo de hombre que nunca alzaba la voz, pero siempre imponía silencio. Admiraba eso de él, quizá incluso lo envidiaba. Pero ser su esposa no era tan fácil como parecía desde fuera. Tras el lujo, había ojos observándome, juzgándome, susurrando, comparándome. Para ellos, yo era la chica que no encajaba. Yo era la que no sabía qué tenedor usar en la cena, la que reía con demasiada sinceridad, la que no ocultaba sus emociones como los demás. Aún así, Adrien siempre me tranquilizaba. Eres lo único real en mi mundo, Eleyanar, decía, rozándome la mejilla con el pulgar como si me devolviera a mi lugar. Y le creí. Su amor hacía que los pasillos más fríos de nuestra mansión se sintieran cálidos. Por eso, cuando dijo que quería organizarme una gala de cumpleaños, sonreí, aunque la idea me ponía nerviosa. Dijo que ya era hora de que todos me vieran como su igual, no solo como la mujer con la que se casó, sino como la mujer que admiraba. La semana anterior a esa noche fue una mezcla de emoción e incredulidad. El personal decoró la mansión con candelabros de cristal, cortinas de seda y 1000 lirios blancos que llenaban el aire de dulzura. Todas las marcas de lujo querían vestirme. Pero elegí algo sencillo, un vestido color melocotón suave que me recordaba a mí, elegante pero discreto. Al verme en el reflejo, pensé, quizás así es como se siente pertenecer. Sin embargo, bajo la emoción, un pequeño e inexplicable miedo me atraía. Había oído que la ex de Adrien, Verónica Hall, había vuelto. En el pueblo, una mujer a la que todos describían como magnética y despiadada. Había sido la reina de su mundo, y por cómo pronunciaban su nombre, notaba que no estaba acostumbrada a perder. Intenté ignorar la inquietud, diciéndome que ya había pasado página, que no se atrevería a volver a aparecer en su vida. Pero algo dentro de mí me decía lo contrario. Esa noche, mientras veía cómo la mansión se transformaba en un palacio resplandeciente para la celebración,
no pude evitar sentirme orgullosa y un poco expuesta. La brisa marina traía el tenue sonido de las risas del personal que se preparaba afuera, y por un breve instante, cerré los ojos y me permití creer que el cuento de hadas era real. Tenía todo por lo que alguna vez recé: amor, consuelo y pertenencia. Pero en el fondo, no sabía que la tormenta ya se estaba formando, silenciosa, invisible, esperando su momento. Porque a veces las noches más hermosas son las que terminan en caos, y la mía estaba a punto de comenzar. La noche de gala parecía un sueño del que no quería despertar. La mansión brillaba bajo miles de luces doradas, y el sonido de violines danzaba por los pasillos de mármol. Podía oír risas, tintineo de copas y el susurro de conversaciones costosas, de esas que sonaban elegantes, pero siempre cargadas de prejuicios. Aún así, sonreí a pesar de todo. Era mi cumpleaños, y Adrien se había esforzado muchísimo para que fuera inolvidable. Apareció a mi lado en lo alto de la gran escalera, con un smoking blanco impecable que le daba un aspecto increíblemente majestuoso. ¿Lista, mi amor?, preguntó. Asentí, tomándolo del brazo mientras la multitud de abajo se giraba para vernos descender. Por un momento, sentí que me deslizaba, no caminaba, por un mundo que alguna vez me había parecido inalcanzable. Los invitados aplaudieron suavemente, algunos por cortesía, otros por envidia. Vi destellos de admiración, curiosidad y tal vez incluso desaprobación. Pero nada de eso importó porque la mano de Adrien estaba firme alrededor de la mía. Cada detalle de la noche llevaba su toque. El salón de baile estaba cubierto de seda color marfil e iluminado por candelabros que reflejaban como estrellas. Las mesas rebosaban de copas de cristal, flores exóticas y postres que parecían demasiado perfectos para comérselos. El aire olía a rosas y champán. Una famosa banda de jazz tocaba suavemente, y los invitados, senadores, directores ejecutivos y miembros de la alta sociedad, se movían por el espacio como si fuera la escena de una película antigua. Adrien se acercó y susurró: «¿Ves lo que pasa cuando la gracia se encuentra con la grandeza?». Sus palabras me hicieron sonrojar, no por la atención, sino por el orgullo en sus ojos. Quería vivir ese momento para siempre, rodeada de luz, amor y risas que se sentían puras. Pero incluso mientras saludaba a los invitados y aceptaba cumplidos, noté alguna que otra mirada de reojo. Algunas mujeres susurraban detrás de sus abanicos, con sonrisas tensas y miradas penetrantes. Me había acostumbrado a ese tipo de atención, a la sutil incredulidad de que alguien como yo pudiera encajar en un lugar como este. Aún así, mantuve la compostura. Sonreí, les di las gracias y seguí adelante. Me negué a dejar que nadie me quitara alegría. Entonces algo cambió. Oí el leve clic de un alto. Tacones resonando al fondo del pasillo. No era inusual. La casa estaba llena de invitados. Pero había algo deliberado, incluso dramático, en ese sonido. Al girarme, la multitud pareció dispersarse sola. Allí estaba Verónica Hall. Todas las conversaciones se interrumpieron cuando entró, sin invitación ni remordimientos, envuelta en un vestido carmesí que brillaba bajo las lámparas de araña. Parecía un fuego encendido en una habitación tranquila. Su belleza era innegable, pero también lo era la arrogancia en su sonrisa. Sus ojos encontraron los míos de inmediato, no con curiosidad, sino con desafío. Comenzaron los susurros. ¿Es ella? ¿De verdad vino? ¡Qué atrevida! Se me cortó la respiración. Me obligué a mantener la compostura. Adrien aún no la había visto. Estaba al otro lado de la sala hablando con un senador. Pero podía sentir la tensión extendiéndose como un reguero de pólvora. Verónica se deslizaba entre la multitud, saludando a conocidos, fingiendo no verme. Pero cada paso que daba parecía calculado, como si estuviera montando una escena. Solo ella lo entendió. Cuando por fin llegó a mi lado, se inclinó con una sonrisa dulce. «Ellaner», dijo con dulzura, «te ves adorable. Casi no te reconocí».
Sus palabras me dolieron, pero mantuve la voz serena. Gracias, Verónica. No esperaba verte aquí esta noche. Oh, no me lo perdería, dijo, ladeando la cabeza. Después de todo, no todos los días se reúne toda la ciudad para celebrar un cuento de hadas. Su tono destilaba ironía. La gente de alrededor empezó a fingir que miraban sus teléfonos o bebían. Cualquier cosa para evitar la incomodidad que se acumulaba entre nosotros, pero ella no se detuvo. Ese vestido es tan modesto. Supongo que ese es tu encanto. Sonreí levemente. Creo que la elegancia no necesita gritar para hacerse notar. Entrecerró los ojos. Por un momento, el silencio se extendió como un alambre entre nosotras. Luego se rió demasiado fuerte y me dio una palmadita en el brazo. «Qué preciosa», dijo antes de girarse para saludar a la gente que nos rodeaba, con voz alegre, pero con una intención cruel. Intenté ignorarla después de eso para centrarme en mis invitados, pero me lo impidió. Cada vez que me movía, aparecía cerca, susurrando, sonriendo con suficiencia, recordándome que yo seguía siendo la forastera a la que no soportaba ver ganar. Para cuando el pastel estuvo desplegado, y todos reunidos alrededor de la mesa, tenía los nervios a flor de piel. Respiré hondo, sonreí a las cámaras e intenté calmar las manos. No sabía que en tan solo unos minutos ese mismo salón lleno de risas y luz caería en un silencio atónito, porque la mujer que una vez lo perdió todo por orgullo estaba a punto de intentar quitarme la dignidad delante de todos, y ese, pronto descubriría, fue su último error. Las velas del pastel parpadeaban como pequeñas estrellas, su luz danzando sobre el suelo de mármol pulido. La habitación olía a champán, rosas y cera de vela. Podía sentir cientos de ojos sobre mí, algunos cálidos, otros atentos. La banda tocaba una suave melodía, y Adrien, de pie a cierta distancia, levantó su copa hacia mí con una sonrisa orgullosa. Por un momento, sentí que todo lo que alguna vez había soñado era real. El amor, el hogar, la vida que pensé que nunca merecería. Pero entonces el momento se hizo añicos. Mientras me inclinaba hacia adelante para soplar las velas, la voz de Verónica cortó la música como una cuchilla. «Espera», dijo en voz alta, su tono rezumaba fingida dulzura. La banda guardó silencio. Me quedé paralizada, confundida. Se acercó, sus tacones golpeando rítmicamente el mármol mientras la multitud se apartaba. «Antes de que pidas tu deseo, querida», dijo, con los labios curvados. «Tengo una sorpresita para ti». Una risa nerviosa recorrió la multitud. La miré, intentando comprender qué hacía. «Verónica, creo que ya es suficiente», dije en voz baja, pero me ignoró. Su sonrisa se ensanchó. Cruel, deliberada. «Oh, solo quería comprobar algo», dijo, rodeándome como un depredador acechando a su presa. «Este vestido es precioso, pero dime, cariño, ¿es siquiera seda auténtica o solo una de esas imitaciones asequibles?» Sus palabras fueron tan agudas que me sacaron sangre. La gente empezó a susurrar. Los teléfonos se alzaron sutilmente. Sentí que me subía el calor a las mejillas, pero me negué a darle la satisfacción de verme desmoronarme. «Por favor, retrocede», dije, firme pero temblando por dentro. Y entonces, antes de que pudiera moverme, extendió la mano. Con un tirón rápido y feroz, arrancó la espalda de mi vestido. Un fuerte desgarro resonó por el pasillo. Se oyeron jadeos por todos lados. Sentí frío en el cuerpo cuando la seda me desgarró la espalda, exponiendo mi piel a las luces brillantes y las miradas fijas. Por un segundo, no pude respirar. Oí a alguien contener una risa. A alguien más susurrar: «Dios mío». El sonido de algunas personas riendo suavemente, nerviosamente, me golpeó más fuerte que el acto en sí. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Me quedé paralizada, temblando, mi dignidad desvaneciéndose hilo a hilo. Verónica rió, sacudiendo su cabello como si acabara de contar un chiste ingenioso. «Ay»,
Dios mío, dijo con sarcasmo. Debió de ser más barato de lo que parecía. Quería desaparecer. Sentía las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero las contuve. Me temblaban las manos mientras intentaba sujetar la tela rasgada para ocultar lo que había hecho. Oía el clic de las cámaras. Sentía la humillación como fuego subiendo por mi columna. Por un momento, pensé que nadie haría nada. Adrien estaba al otro lado del pasillo, todavía rodeada de invitados y socios, ajena a la escena que se desarrollaba. Me sentí completamente sola, frágil y rota en una sala llena de depredadores. Pero entonces lo vi. Adrien se había detenido a mitad de la conversación. Su sonrisa se había esfumado, su mirada fija en mí, en mis manos temblorosas, en el desgarrón de mi vestido, en la sonrisa burlona de Verónica. Y en ese momento, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Furia, no intensa ni salvaje, sino fría, controlada y absoluta. Empezó a moverse lenta y deliberadamente entre la multitud. Las conversaciones se apagaron a su paso. El aire cambió. Incluso Verónica, que había estado riendo segundos atrás, pareció percibir el cambio. Se detuvo frente a mí, en silencio. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Entonces, sin decir palabra, se quitó la chaqueta del smoking y me la envolvió, con manos firmes y protectoras. Su voz, tranquila pero aguda, llenó la sala. ¿Quién hizo esto? Nadie habló. La multitud se quedó paralizada, esperando lo que sucedería a continuación. Verónica intentó sonreír, pero su voz tembló. Era solo una broma. Adrien giró ligeramente la cabeza hacia ella, y la temperatura en la habitación pareció bajar. Una broma, repitió en voz baja. ¿Crees que arrancarle el vestido a mi esposa delante de cientos de personas es una broma? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Apreté su chaqueta con fuerza, con el corazón acelerado, la vergüenza fundiéndose lentamente en algo más, algo feroz y nuevo. Por primera vez esa noche, me di cuenta de que ya no era yo quien temblaba. Verónica lo era. La mandíbula de Adrien se tensó. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. El hombre al que todos admiraban por su compostura finalmente había llegado a su límite. Y aunque no alzó la voz, su sola presencia hizo temblar las paredes. En ese momento, comprendí una cosa con absoluta certeza. La noche no había terminado. Apenas comenzaba, y la tormenta que Verónica había intentado desatar sobre mí estaba a punto de volverse contra ella. El silencio que siguió fue tan profundo que casi me pesaba. Podía oír el eco de mi propio corazón en los oídos mientras Adrien estaba a mi lado, con su chaqueta sobre mis hombros como un escudo. Su expresión no cambió. Nada de gritos, nada de teatralidad, solo una calma gélida que inquietaba a todos. Los mismos invitados que habían estado susurrando momentos antes ahora permanecían inmóviles, inseguros de qué sucedería a continuación. La mano de Adrien encontró la mía. Su toque era firme, anclado en un mundo que acababa de descontrolarse. No me miró. Estaba mirando a Verónica, y la rabia silenciosa en sus ojos fue suficiente para hacer que incluso las personas más seguras de sí mismas en esa habitación retrocedieran. Verónica, salve, dijo. Dijo finalmente, en voz baja, pero lo suficientemente cortante como para cortar el aire. Te pasaste de la raya, rió nerviosamente, intentando disimularlo. Vamos, Adrien, dijo, levantando la barbilla. Era una broma inofensiva. Ella sabe cómo son estas fiestas. Todos bromean un poco. No parpadeó. Una broma es derramar champán, respondió con frialdad. Lo que hiciste fue agresión y humillación. La palabra humillación flotó entre ellos como un trueno. La sonrisa de Verónica vaciló. Miró a su alrededor como si esperara que alguien la rescatara, pero nadie se movió. Incluso los camareros se quedaron paralizados, sin saber si retirar las copas o ser testigos de la historia. Adrien se giró brevemente,
lo suficiente para respirar hondo, y luego se acercó al micrófono en el pequeño escenario junto al piano de cola. Su calma era aterradora. Cuando volvió a hablar, su tono era uniforme, pero cada palabra transmitía la fuerza de la autoridad que había construido su imperio. Quiero que todos los presentes recuerden este momento, dijo, y su voz resonó por el pasillo. Porque esto es lo que pasa cuando alguien confunde el silencio con debilidad. Todas las miradas estaban puestas en él. Sentí que mi pulso se calmaba, mi vergüenza se disolvía lentamente en algo más. Asombro. Señaló a Verónica. Esta mujer intentó destruir la dignidad de otra persona por diversión. En mi casa, en mí, el cumpleaños de su esposa, pensó que podría avergonzar a alguien que nunca la había perjudicado y salir indemne. Pero la dignidad no se puede robar, y el respeto no se puede fingir. El rostro de Verónica palideció. Adrien, por favor. Pero continuó, con voz firme. Con efecto inmediato. Todos los contratos que tu firma tiene con Sterling Enterprises quedan rescindidos. Tus patrocinios, tus roles de embajador, desaparecidos. Ya he avisado a nuestra división legal. Una exclamación de asombro recorrió la multitud. Los fotógrafos que antes capturaban el lujo ahora capturaban la ruina. La confianza de Verónica se quebró. Extendió la mano con impotencia. No puedes hacer eso. Se giró hacia ella, con los ojos encendidos por una gélida determinación. Entraste en mi casa e intentaste desnudar a mi esposa delante de mis invitados. Ya te lo hiciste a ti mismo. Durante un largo y aturdido segundo, el único sonido fue el tintineo de una copa en la distancia. Verónica perdió la compostura. Intentó protestar de nuevo, pero su voz salió entrecortada, desesperada. Adrien no respondió. En cambio, le hizo un gesto a seguridad. Escolten a la señorita Hall y asegúrense de que nunca más reciba una invitación a ningún evento bajo mi nombre. Los guardias se acercaron, gentiles pero firmes. Verónica buscó compasión a su alrededor, pero no la encontró. Ni siquiera los invitados que una vez la admiraron pudieron mirarla a los ojos. Murmuró algo en voz baja y salió furiosa, con sus tacones resonando como un tambor que se alejaba en señal de derrota. Cuando las puertas se cerraron tras ella, Adrien se volvió hacia mí. Él no habló de inmediato, simplemente tomó mi mano temblorosa y la apretó con fuerza. La multitud observaba en silencio, algunos con culpa, otros con admiración. Me levantó la barbilla suavemente. No hiciste nada malo, dijo en voz baja. No le debes vergüenza a nadie. Entonces, delante de todos, me rodeó con el brazo y me guió hacia el centro del salón. Miró a la banda y asintió. La música volvió a sonar, suave, elegante, pausada, y frente a todos los que acababan de presenciar mi humillación, me tomó de la mano y empezó a bailar despacio, con ternura y con aire protector. Mientras nos movíamos juntos bajo las lámparas de araña, la gente empezó a aplaudir. Primero en voz baja, luego más fuerte hasta que toda la sala se llenó de aplausos. Las cámaras disparaban, pero esta vez no para captar el escándalo. Capturaron la rebeldía. Capturaron la fuerza. Cuando Adrien susurró, pueden reírse. Pueden susurrar, pero nunca romperán lo que hemos construido. Finalmente, dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. Esa noche, aprendí algo que nunca olvidaré. La venganza no siempre ruge. A veces se viste de smoking, te toma de la mano y deja que todo el mundo vea cómo se ve la gracia cuando finalmente se yergue. La noche después de la gala se sintió irreal. Mi teléfono vibró sin parar con notificaciones, titulares, fotos y susurros que se extendieron por internet como un reguero de pólvora. Modelo humilla a la esposa de multimillonario y lo pierde todo. Adrien Sterling defiende a su esposa en una digna demostración de poder. Esas eran las palabras pintadas en todos los medios de comunicación. Personas que nunca había conocido de repente me llamaban un ícono de la gracia. Pero solo podía pensar en lo pesado que estaba mi corazón. Sí, Verónica había sido humillada,
pero yo no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, agotada por el ruido, las luces, los destellos que habían grabado ese momento en la memoria del mundo. No quería ser recordada por un escándalo. Quería que me recordaran por haberlo sobrevivido. A la mañana siguiente, la mansión volvió a estar en silencio. El aroma a lirios aún flotaba en el aire, aunque parecían fantasmas de la noche anterior. Adrien ya estaba despierta, sentada junto al ventanal que daba al océano. Su postura era relajada, pero podía ver el peso en sus ojos. Me miró al entrar, su expresión se suavizó. ¿Dormiste algo?, preguntó. Apenas, admití. ¿Tú? Sonrió levemente. Ni un segundo. No dejaba de pensar en cuánta gente probablemente vio esas fotos antes de que terminara la noche. Suspiré, sentándome a su lado. Pronto pasarán página. El escándalo es una adicción pasajera. Me tomó la mano. No te defendí para hacer noticia, Ellaner. Lo hice porque te fallé primero. Debería haber estado a tu lado cuando sucedió. Negué con la cabeza con voz suave. No puedes controlar todas las tormentas. Adrien. Acabas de mostrarme lo que es la verdadera fuerza. Calma en medio del caos. Me miró en silencio y luego dijo algo que me encogió el pecho. En el momento en que la vi ponerte la mano encima, comprendí que el poder no significa nada si no puede proteger lo que realmente importa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. Por primera vez desde aquella noche, sonreí, no de alivio, sino de comprensión. Ambos habíamos aprendido algo doloroso pero profundo. Que la dignidad y el amor no gritan para llamar la atención. Hablan con hechos. Más tarde esa semana, me llovieron las invitaciones. Eventos benéficos, entrevistas, colaboraciones con marcas, todas queriendo sacar provecho del drama. Las rechacé todas. No me interesaba la fama construida a partir de la humillación. Lo que quería era sanación, paz y la redención silenciosa que no necesita una cámara para demostrarlo. Adrien respetaba eso. Una noche, me sorprendió con algo mucho más significativo que la gala. Me llevó al jardín detrás de la mansión, donde las velas parpadeaban bajo un manto de estrellas. El océano murmuraba suavemente en la distancia. Así, dijo, rodeándome con el brazo, es como yo. Quiero celebrar tu cumpleaños, no con aplausos, sino con gratitud. Me entregó una pequeña caja. Dentro había un delicado colgante de diamantes con forma de pluma. Por cada vez que superaste la crueldad, dijo en voz baja. Las lágrimas me nublaron la vista. Tomé su mano, dándome cuenta de que mi historia no trataba de venganza en absoluto. Trataba de recordar que la dignidad es lo único que nadie puede robar. Ni siquiera cuando intentan desnudarte frente al mundo. En los días siguientes, comencé a escribir de nuevo, algo que no había hecho en años. Las palabras brotaban de mí, no sobre ira o dolor, sino sobre la silenciosa resiliencia que las mujeres poseen cuando se niegan a ceder. Adrien me animó a publicarlas. Y juntas, decidimos convertir mi experiencia en algo significativo, una base para mujeres que se habían enfrentado a la vergüenza pública, el acoso laboral o la humillación. Lo llamé el proyecto Gracia Interior. Y en esas primeras reuniones, sentada frente a mujeres que cargaban con el mismo tipo de heridas que una vez escondí bajo una sonrisa, me di cuenta de que mi dolor había encontrado un propósito. Esa noche en la gala ya no me definía. Mi calma sí. Mi silencio sí. Mi gracia sí. A veces la dignidad no ruge. Simplemente se mantiene firme, con la frente en alto, y deja ver al mundo que ninguna crueldad puede apagar la luz de una mujer que conoce su valor. El tiempo tiene una extraña forma de sanar, no borrando lo sucedido, sino transformando el dolor en claridad. Semanas después de esa noche, los ecos de la gala aún perduraban como una canción medio olvidada. La prensa sensacionalista había pasado a nuevos escándalos, pero los rumores sobre el incidente del cumpleaños aún circulaban en los círculos de élite de la ciudad. Verónica había guardado silencio. Su empresa perdió sus contratos.
Sus patrocinios de marca se desvanecieron. Y quienes antes se aferraban a ella por su estatus ahora la evitaban como si llevara una maldición. Nunca disfruté de su caída. De hecho, la ataqué. Porque había aprendido algo que ella no, que la crueldad es un castigo en sí misma. Las personas que construyen su valor derribando a otros, finalmente se derrumban bajo el mismo peso que intentaron imponerles. Sin embargo, la vida cambió de maneras más silenciosas y significativas. El proyecto Grace Wittin había crecido más rápido de lo que esperaba. Empezaron a llegar cartas a raudales. Historias de mujeres de todo el mundo que habían sufrido humillación en salas de juntas, aulas, relaciones y espacios públicos. Me agradecieron por darles voz, por demostrarles que la dignidad podía eclipsar la vergüenza. Algunas enviaron pequeñas donaciones, otras enviaron agradecimientos escritos con letra temblorosa. Cada palabra fue como un bálsamo para las heridas que una vez cargué. Adrien me apoyó en todo momento. No como el multimillonario que me rescató, sino como el hombre que creyó en mí. Asistía a todos los eventos de la fundación en silencio, dejándome hablar, dejándome liderar. Ya no me veía como alguien que necesitaba protección. Me veía como su igual. Y eso, más que cualquier riqueza o título, era el mayor regalo de todos. A veces, cuando pasaba por el gran salón de baile donde todo sucedió, me detenía junto a la ventana. Las lámparas de araña aún brillaban sobre los suelos de mármol, pero ya no me recordaban la humillación. Me recordaban la transformación. Cerraba mis miro a los ojos y escucho el débil eco de la risa, esa risa cruel que una vez me destrozó, y me doy cuenta de que ya no dolía, porque esa risa se había convertido en aplausos, no por el vestido que llevaba ni por el hombre con el que me casé, sino por la mujer en la que me convertí. Adrien solía bromear conmigo sobre cómo esa noche también cambió su perspectiva. Me enseñaste algo poderoso, Eleyanar, dijo una noche mientras veíamos la puesta de sol sobre el océano. Pensé que el poder significaba control, pero el verdadero poder es proteger la paz. Sonreí, apoyando la cabeza en su hombro. Y la paz, dije en voz baja, es saber que no necesitas luchar para demostrar tu valía. Esa noche, finalmente comprendí algo más profundo que el orgullo o la venganza. La gracia no significa callar cuando alguien te lastima. Significa elegir cómo levantarte después de que lo intenten. No es debilidad, es sabiduría en acción. Ante un nuevo grupo de mujeres en uno de nuestros talleres, terminé mi discurso con las mismas palabras que me habían guiado en mis momentos más oscuros. La dignidad es el vestido que nunca se rasga, incluso cuando el mundo intenta arrancársela. Tú, llévalo en silencio. Llévalo con orgullo porque un día las mismas personas que se rieron de tu dolor se maravillarán de tu fuerza. Cuando terminé, la sala se llenó de aplausos. Pero no fueron ruidosos ni caóticos. Fueron cálidos, llenos de comprensión. Vi lágrimas en los ojos de mujeres que una vez estuvieron rotas, ahora de pie, igual que yo. Y en ese momento, supe que la historia había dado un giro completo. La noche que debía humillarme se había convertido en la base de mi propósito. La crueldad de Verónica había forjado mi vocación. Y la mujer que una vez tembló bajo el peso de la vergüenza ahora permanecía inquebrantable, rodeada de otras que encontraban su propia fuerza. Así que si estás escuchando esto, si alguien alguna vez intentó hacerte sentir pequeña, recuerda esto. No tienes que gritar para ganar. Solo tienes que mantener la cabeza en alto, el corazón firme y tu gracia intacta. Porque la venganza más ruidosa es la paz. Si mi historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que la dignidad nunca muere. Solo se fortalece con el tiempo. Porque al final, la gracia siempre triunfa.